Ahí estoy transmitiendo en vivo desde mi página. Estoy transmitiendo en vivo desde mi página ahora, ¿no? No sé si me pueden ver, porque tuve algunas dificultades para acceder desde Poesía en la Escuela y estoy transmitiendo en vivo desde mi página. No sé si me pueden ver, si me puede tomar blog. Ahí veo que algunos se están uniendo. Gracias por esperar. Tuve algunas dificultades que tienen que ver aparentemente con la versión. Ojalá que se pueda escuchar, ¿no? Lamento estas dificultades, pero son problemas del vivo que se aviva y se aviva más que yo, indudablemente, ¿no? Bueno, veo que se están uniendo, espero a ver que se una Alejandra Correa del Festival de Poesía en la Escuela, y los veo escuchando y empiezan a aparecer nuevamente los corazoncitos. Bueno, Alejandra parece que ahora sabe que estoy y que supongo que van a retransmitir desde el vivo de mi página al de Poesía en la Escuela. Bueno, si les parece voy continuando con lo que venía diciendo, que estaba hablando justamente de qué pasa con la inclusión de poesía que no ha sido escrita originalmente para niñas y niños, ¿no? En colecciones que deciden justamente expandir las fronteras. Y venía de citar a Díaz Roner, ¿no? ¿Me están escuchando? Espero que me estén escuchando bien y que Alejandra pueda conectar con la página de Poesía en la Escuela. Si podés hacerme algún comentario, Alejandra, si yo puedo seguir tranquila, me vendría muy bien. Bueno, había citado una cita contundente como es la escritura de María Delia Díaz Roner, esta cuestión de ir más allá de las fronteras que se quiebran, que se aflojan constantemente, ¿no? Bueno, acá me dice Alejandra que está bien, así que sigo tranquila. Y espero se ha conectado con la otra página. Bueno, justamente como vías de acorralamiento de esas libertades, ¿no? Ciertas ideas sobre literatura infantil se acomodan en el maniqueísmo, ¿no? Un modo de pensar proclive a la instalación de fronteras cristalizadas y generalizaciones neutralizantes. La construcción de ideas dicotómicas, ¿no? Que excluyen justamente zonas híbridas, mezcladas, ¿no? O difíciles de clasificar, se hacen visibles en la tendencia a formular oposiciones que se ven en diversas dimensiones, tanto a nivel de los textos como en las múltiples mediaciones que son características del campo de la literatura infantil, ¿no? Operaciones que tienen que ver con la selección de textos, con la edición, con la transmisión, con la formación, etcétera. Todas una zona de mediaciones multiplicadísima, la de la literatura infantil, ¿no? Maite Alvarado decía de una literatura mediada hasta el escándalo, ¿no? Tal es la cantidad de mediaciones desde que sale de la zona adulta hasta que llega a su destinatario o destinataria infantil. Los pares de opuestos, como adecuado frente a inadecuado y simple frente a complejo, parecen sintetizar muchas de las representaciones, decisiones sobre lo literario destinado a la infancia.
Los ejes en los que se sustentan estas oposiciones son la moral hegemónica vigente y las ideas en torno a la comprensión que predominan en cada momento histórico. Justamente en las operaciones de adopción y de adaptación de textos que se supone que vienen del sistema literario de los adultos y que pasan al infantil, se pueden observar justamente algunas maniobras, algunas decisiones que revelan cómo a través de los ejes estas oposiciones, ¿no? Que habíamos dicho, la de lo adecuado frente a lo inadecuado y la de lo simple frente a lo complejo, ¿no? Una autora israelí llamada en un texto llamado La posición ambivalente de los textos que pueden encontrar en internet, ¿no? Está incluido en un libro llamado Teoría de los polisistemas, pero bueno, lo pueden encontrar, está disponible en internet junto con otros textos traducidos de esta muy interesante autora israelí, autora de un libro que no ha sido traducido y que sería muy interesante que se traduzca a nuestra lengua, que es Poetics on Children's Literature, o sea, poética acerca de la literatura infantil. Hay otro artículo que sí está traducido y que está incluido en una revista cubana y que solemos darlo como bibliografía, muchas y colegas y compañeros de trabajo, que se llama La noción de niñez, ¿no? De Zohar Shavit, ¿no? Bueno, en el texto llamado La posición ambivalente de los textos, utiliza justamente el concepto de ambivalencia para referirse a obras que en determinados momentos históricos postulan un doble destinatario, un destinatario ampliado, ¿no? Que incluye tanto a adultos como a niños, ¿no? Ella utiliza la noción de ambivalencia para tratar obras como, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ¿no? Y es analizada justamente para ver qué marcas de lo ambivalente estarían presentes en una obra que en determinado momento histórico y luego también fue leída a ambos públicos, ¿no? Bueno, ella está hablando de narración, no está hablando de poesía, pero nosotros lo podemos tomar para el lado de la poesía, ¿no? Esta cuestión, este concepto muy nutritivo, muy rico para pensar en fronteras porosas, ¿no? Fronteras abiertas, como es la noción de ambivalencia o de multivalencia, pensar cómo la idea de infancias puede habitar en todas las edades, ¿no? En el caso de poesía que no fue escrita para niños y que algunos adultos, editores, mediadores, deciden que es interesante para ser leída también por los chicos, que es rica para eso, partir de la idea de ambivalencia en su sentido más extenso, o sea, el de destinación ampliada hacia ambos públicos, puede ser interesante para preguntarse por qué marcas, qué características tiene esa poesía, ¿no? ¿Por qué la eligen? ¿Por qué la elegiríamos? ¿Por qué la elegimos? ¿No? En trabajos anteriores sobre teoría de poesía infantil, me referí a algunas representaciones, a cuáles son las representaciones más extendidas sobre lo que se considera poesía infantil, ¿no? Infantil entre comillas. Y cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y por qué pensás que caracteriza a la poesía infantil? Lo que sale casi siempre es la cuestión de la materialidad, algo que tiene que ver con el sonido, con lo sonoro, ¿no? Bueno, enseguida sale la cuestión de las regularidades vinculadas a la rima y las composiciones predeterminadas, las métricas fijas, las composiciones estróficas determinadas, ¿no? Y en el plano de lo tema, eso en el plano de lo formal, ¿no? Aparece esta cuestión de la sonoridad como algo que pareciera, se lo ve casi como esencial, como único, característico de la poesía llamada infantil. En el plano de lo temático,
la tendencia predominante es la de circunscribir a un universo acotado de temas, ¿no?, que se creen propios de la literatura del mundo infantil. Ahí estoy leyendo con mucha tranquilidad, que se escucha bien y se ve bien, así que sigo adelante con alegría y bueno, y voy dialogando con ustedes. Bueno, bien, gracias Marisa, que me dice recién que se escucha bien. Y Raúl y Victoria. Bueno, otro elemento que se puede entrar a considerar en cuanto a las marcas vinculadas a lo infantil o a lo no infantil es lo que Zohar Yarav, el artículo que yo comentaba, el de la ambivalencia de los textos, denomina sofisticación, que supongo que tiene que ver justamente con el tema de la idea de complejidad, ¿no? Que, bueno, justamente en los textos, en la poesía infantil, según esas representaciones, la idea es de que la sofisticación o la complejidad en el léxico, en el lenguaje elegido, sea mínima. Me refiero a los lenguajes, en realidad, no solamente a la palabra, sino también a la ilustración, que es el lenguaje con el que dialoga la mayoría de la literatura infantil y de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, la idea de que la sofisticación o claridad, una demanda de claridad sea la claridad y la comprensibilidad sea mínima. Lo que suele suceder es que en muchas ocasiones la poesía, esa poesía que se caracteriza por la simplicidad, también se caracteriza por una tendencia a la puerilización artificial y a veces empalagosa, ¿no? Pensando que para dirigirse a las infancias hay que ponerle muchas cucharadas de azúcar, ¿no? La inclusión de poesía infantil, poesía no escrita para niñas y niños en colecciones especiales destinadas a este público es una decisión fuerte y saludable de algunas editoriales que, bueno, si bien no es nueva, porque ya hace años que podemos reconocer colecciones y zonas editoriales que utilizan poesía no escrita intencionalmente para las infancias. Esto se fue expandiendo en los últimos, ¿no? En el caso de Argentina, a comienzos de este siglo, del siglo XXI, Pequeño Editor fue una de las primeras editoriales que se propuso explícitamente incursionar en esta zona de fronteras lábiles, ¿no? Con esa colección tan hermosa que se llama Incluso los Grandes. El nombre de la colección surge justamente como un juego de inversión, de una idea muy seductora planteada por Michel Tournier, el novelista, autor de Viernes o Viaje, ¿no?, que es una autoadaptación de Michel Tournier de un libro de él previo que se llamaba Viernes o los limbos del Pacífico, ¿no? Él decidió, cuenta en ese artículo que fue publicado primero en Correo de la UNESCO y ahora, bueno, lo podemos ver en español accesible en la revista Imaginaria. ¿Existe una literatura infantil? Así con signo de pregunta es el artículo. Se pregunta cuáles serían las características que hacen a lo infantil, porque él, cuando se autoadaptó y sacó todo aquello que tenía que ver con quizás con una sofisticación, con una tendencia a reflexionar demasiado, a poner demasiada el pensar y el filosofar sobre la mesa, ¿no? Él decidió autoadaptarse y vio que algunas marcas, como son la brevedad, estaba hablando de narración porque es una novela, ¿no? La limpidez, la agilidad en la narración de los acontecimientos, lo que haría que libros que en su origen no hubieran sido escritos para un público infantil, como son la mayoría de los clásicos, ¿no?, se convirtieran en libros que incluso los niños, y ahí viene ese enunciado hermoso, ¿no?, pudieran leer.
El título de la colección, justamente Incluso los grandes, invierte los términos de Michel Tournier. Propone, en cambio, en un gesto que tiene algo de inquietante y de audaz, ¿no?, para las visiones más sobreprotectoras de la literatura infantil, una idea, una literatura que incluso los grandes pudieran leer, ¿no? El incluso también se extiende al objeto poético, ¿no? O en este caso, en el caso de la colección, porque sería que incluso los grandes pueden acceder a esos libros para chicos, ¿no? Entonces una posición muy democrática, ¿no?, de las edades. El texto de presentación de esa colección, que en una primera etapa comenzó incluyendo poesía no infantil y luego se amplió a poesía infantil no tradicional y también cuento breve. Dice así, es muy linda la presentación, ¿no?, que se puede ver en las contratapas de los libros de Incluso los grandes. Dice así: al escribir, dibujar y editar, pensamos en niños, pero si adultos y jóvenes no les temen a esos libros y los hacemos suyos, decimos con ellos incluso los grandes. Buceamos en textos para grandes, buscando los momentos que invitan a los niños. Decimos entonces incluso los chicos. En ese vaivén, esta colección, ¿no? Me parece muy interesante la idea de vaivén, ¿no? Una idea que también estaba presente en un texto, No hay como un ogro para comprender a la infancia, de Graciela Montes, que justamente para hablar de cuál era el posicionamiento deseable de la adultez frente a la niñez, pensaba que era la idea del vaivén, el no quedarse nunca quietos, no olvidarse de la propia infancia y a la vez tener en cuenta la otra infancia, la infancia que se recibe, ¿no?, desde un lugar inquieto, ¿no?, un lugar que se autocuestione permanentemente, ¿no? Me voy a referir a dos de los primeros títulos justamente de esta colección de Incluso los grandes, donde se observa la apertura hacia una zona poética menos transitada. Y de paso me doy el gusto de transitar la experiencia física de leer con ustedes algunos libros que estamos compartiendo. Uno de esos libros es este, el que están viendo, que es Quiero ver una vaca, del poeta uruguayo Fierro, ilustrado por la compañía de objetos Pingüinazo y fotografiado por Marcel Letton, ¿no? Me parece interesante todos los lenguajes que están en juego, la palabra, en este caso el objeto diseñado especialmente para esta ocasión y la mirada poética fotográfica, ¿no?, dialogando con las poéticas escritas. El poema de Enrique Fierro pide ver una vaca y lo voy a leer y lo voy a leer mientras lo leo. Quiero ver una vaca. Quiero ver una vaca colorada. Quiero ver una vaca colorada a las 3 de la tarde. Quiero ver una vaca colorada a las 3 de la tarde de un día de febrero. Quiero ver una vaca colorada a las 3 de la tarde de un día de febrero en un campo verde. Quiero ver una vaca colorada el día de febrero en un campo verde o amarillo. Viene y va la vaca colorada por la orilla del río enamorada. Nada vio la vaca colorada que viene y va por la orilla del río colorado. Vaca será, mas vaca enamorada, la vaca que viene y va y nadie vio por la orilla del río colorado. Entre una idea y vaca colorada, me quedo con la vaca colorada.
Bueno, hay una versión muy linda de este texto de Enrique Fierro, cantada tanto en castellano como en alemán por la cantante Silvia Meyer. La pueden ver en ¿no? Bueno, acá me parece interesante el tema de, bueno, cómo el ver esa vaca, ¿no? Se va precisando con datos que se van acumulando con la contundencia de la sencillez. Ese afán acumulativo de retahíla, ¿no? Que aparece en cierta poética no infantil, es un gesto que parece constituir en gran parte de los juegos de infancia, ¿no? Ese coleccionismo lúdico tratado tan ricamente por Walter Benjamin. Bueno, vieron que en la segunda parte del poema la vaca deseada viene y va por el río, ¿no? Se trata de una vaca enamorada y quizás algunos grandes que la propuesta de incluso los grandes decidan compartir también el poema de Quevedo, ¿no? Ese de el amor constante más allá de la muerte, ¿no? Cuando en la evocación paródica que hace Fierro dice vaca será más vaca enamorada. Bueno, justamente el sujeto de iniciación de este poema se pregunta si vale más una vaca o una idea, y en el remate contesta con humor desenfadado esta cuestión filosófica que bien podría ser una pregunta infantil, ¿no? El cruce entre lo filosófico, lo humorístico y lo lúdico sea una marca que aproxime a ambos públicos. Y acá estamos centrando algunas de las interrogaciones y de las hipótesis sobre marcas que hacen que determinadas colecciones elijan algunos poemas para ser incluidos con la idea de un público ampliado. El segundo libro de esta colección que quiero mostrar es Nariz de Higo, ¿no? Que es de Roberta Iannamico, ilustrado por Bianchi, ¿no? El poema fue incluido originalmente en un libro de literatura no infantil, un libro de poesía no infantil de editorial Vox de Bahía Blanca, que se llama El zorro gris, el zorro blanco y colorado, ¿no? Es un libro de 1997 de Roberta Iannamico, ¿no? Y comienza con la imagen de ese juego infantil que, bueno, que forma parte de la memoria de muchas y muchos, ¿no? Y que muchas veces cuenta con la complicidad de algún familiar o amiga o amigo que tiene la habilidad de ocultar y hacer como si fuera que se perdió la nariz, ¿no? Una nariz robada. Y eso ilumina quizás unos instantes de la infancia vivida o la infancia añorada, y le da como un tono, justamente un tono nuevo para quienes juegan por primera vez a ese juego, y un tono añejo y medio nostálgico para quienes lo jugamos o tuvimos ese encuentro afectivo, ¿no? De la nariz, ¿no? Lo voy a leer también, ¿no? Me voy a dar también el gusto de leer con ustedes este poema de Roberta Iannamico. Me dicen, bueno, ahí está, se están contestando ustedes, me alegra. Bueno, estamos dialogando, ¿no? Incluso veo que dialoga Nadia desde México con Victoria desde acá, ¿no? Así que estamos haciendo unos diálogos poéticos internacionales. Bueno, Nariz de Higo, de Roberta Iannamico, ilustrada por Bianchi. Un tío gordo me dice, te saqué la nariz. Y yo lo vi de dedo en dedo con mi nariz por el borde de las cosas. Y ahora, ¿qué hace mi tío gordo con una nariz que no es suya? Él tenía nariz de higo y miedo que el pájaro se la comiera. Hacía pan dulces para la Navidad. En el verano tenía el patio lleno de aves. Yo iba a la siesta y me probaba narices. Una semilla de jacarandá,
un limoncito, una aceituna. Bueno, y aquí está el poema en forma vertical, el poema como era original en el libro, en forma vertical, ¿no? Y tenemos una cosa muy interesante que está en algunas de las propuestas de Incluso los Grandes, ¿no? También en algunas propuestas de Mágicas Naranjas, otra colección que luego voy a mencionar, que es la combinación de dos modos de lectura, ¿no? El modo de... Perdón, suena el teléfono, perdón, pasan en los vivos. La posibilidad de que de leer de dos maneras, una manera extendida en el tiempo del libro Un poema ilustrado y la lectura vertical al final en el poema completo, ¿no? Son justamente dos experiencias físicas diferentes de lectura que implican los tiempos de el paso de las páginas, tener en cuenta eso, esa respiración, una manera de expandir los versos de otra manera para que dialoguen con la ilustración de Bianchi que le da importancia a este coleccionismo del que hablaba. Él acude justamente a objetos de ese microcosmos coleccionista, ¿no? De la infancia, para componer el mundo del poema con hojitas, hormigas, papeles de caramelo, cucharitas de helado, ¿no? Y hay momentos en que asistimos al el silencio elocuente de la ilustración, ¿no? En diálogo con la palabra. Y además asistimos también al modo coreográfico de lectura, una lectura que no es horizontal sino curva, ya nuevamente estamos con las curvas y no las rectas, ¿no? También de la dinámica colorida de la propuesta visual, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es unas formas del humor, ¿no? Y de recrear un poema que no fue escrito para niñas y niños, ¿no? En una encuesta le hicieron, una entrevista, esta pregunta de Roberta Yanamico que quiero compartir con ustedes. Dice, ¿escribís poesía para chicos o no haces diferencia al escribir poesía? ¿Hay recursos, posibilidades o problemas específicos en la poesía para chicos? Escribí poemas para niños encuadrados en algunos proyectos en los que me invitaban a participar, libros para escuelas, revistas. Creo que me da de disfrute que tenía que ver con soltar más el humor o conectar más con el mundo de la magia o de los animales que adoro. Pero después empecé a ver que muchos niños y niñas eran lectores de mis poemas para grandes y que esos poemas no tenían gran diferencia con los escritos especialmente para el público infantil. Pienso que las posibilidades o problemas en la poesía para niñas y niños son los mismos de la poesía en general, así de variados y únicos en cada caso, expresión del mundo de cada poeta y a la vez de la poesía total, del mundo de mundos. Bueno, o sea, absoluta sintonía, ¿no?, con lo que veníamos diciendo, ¿no?, sobre la posibilidad de ampliar los horizontes y de que estos dos mundos se conectan totalmente, ¿no? Bueno, los dos libros que comenté recién se caracterizan por la inclusión de poemas que en su origen no fueron pensados para niños, ¿no? Y podríamos preguntarnos qué hay detrás de la elección de estos poemas, en qué reside la potencialidad de lectura que incluiría tanto a niños como a adultos, ¿no? Lo que se preguntaba, Roberta, le preguntaban y se contestaba. Un rasgo en común que lo haría atractivo para ambos públicos son hipótesis abiertas que invito a ustedes también a que se pregunten y que amplíen también estas posibles respuestas. Por un lado, creo que el germen narrativo, ¿no?, que de modos diversos parece estar presente en ambos textos, ¿no?
el diseño gráfico colabora con esta narratividad, ¿no? La escansión, la división de los versos a lo largo de las dobles páginas contribuye a esta idea de intriga, de espera hacia lo que vendrá, ¿no? Y por esa dialéctica que se da entre la imagen fija y el impulso a seguir, y además porque se está contando una pequeña historia, una microhistoria, ¿no? Esa narratividad puede estar en conexión con ciertos de los deseos posibles de la infancia por escuchar historias, siempre ávido y siempre abierto. Otro rasgo puede tener que ver con la apertura original al mundo de los objetos, ¿no? Que va más allá de la mirada estética y poética que más circula en propuestas para niños, ¿no? Pienso que ambos diseños, ambos modos de ilustrar y ambos universos temáticos, ¿no? Y ahí quiero destacar que todo el mundo, y no necesariamente un mundo puerilizado, puede entrar al universo de un poema, ¿no? Esa sensibilidad de las cosas, ¿no? Desde una mirada extraña, invita a leer con ojos de niñas y de niños, o sea, con ojos de grandes, el universo desbordante de los signos. Bueno, otro caso, otra colección a la que me voy a referir brevemente, es una colección mexicana, ¿no? Una colección que se llama Había otra vez, dirigida por Alejandro García Schexner, ¿no? En Conaculta, de México. Es una colección que no tiene demasiados títulos y que se caracteriza por incorporar una mirada creativa, tomar algunos mitos para niñas y niños y los dialogar con grandes ilustradores, ilustradoras, que sostenidos a la vez por un diseño muy cuidado y muy audaz, ¿no? Que tiene títulos como, por ejemplo, yo acá tengo dos, ¿no? Nocturno, de Rafael Alberti, ilustrado por Isidro Ferrer, o por ejemplo, Sábado, de Alfonsina Storni, con ilustraciones de Elena Odiosola, ¿no? Acá justamente lo interesante es algo que también aproxima estos libros a la estética y al programa de los libros álbum, que es el diálogo entre dos lenguajes que son disímiles, pero que se potencian mutuamente en ese diálogo, ¿no? Y que conjuntamente construyen significados a partir de lo que dice, lo que connotan y lo que callan unos y otros, tanto la palabra como las imágenes, ¿no? En este caso, Nocturno es una de Rafael Alberti, que la voy a leer, voy a leerla para hacerla sonar, ¿no? Que es una retahíla también que tiene un carácter narrativo, como el caso de los poemas anteriores, y que dice así: Nocturno. Toma la llave de Roma, porque en Roma hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay una alcoba, en la alcoba hay una cama, en la cama hay una dama enamorada que toma la llave, que deja la cama, deja la alcoba, que deja la casa, que sale a la calle, que toma una espada, que corre en la noche matando al que pasa, que vuelve en la noche, que corre en la noche matando al que pasa, que vuelve a su casa, que vuelve a su casa, que sube, que se entra en su cama, que esconde la llave, que esconde la espada, quedándose Roma sin gente que pasa, sin muerte y sin noche, sin llave y sin dama. Bueno, lo leí con la velocidad que implica esta tremenda corrida desde la casa hacia la plaza, desde la plaza hacia la casa, luego del tremendo hecho, ¿no? En esta propuesta poético-gráfica podemos ver las maravillosas de Isidro Ferrer,
Y este poema, que también en forma vertical invita a la vertiginosidad, aquí lo que tenemos es una detención del obstáculo, ¿no? De tener que pararse para dar un obstáculo entre comillas, ¿no? Que es el de necesitar detenerse para leer y mirar conjuntamente la ilustración y dar vuelta a la página, ¿no? Y respirar. Y mientras vamos respirando, vamos viendo incluso algunos elementos que no estaban en el poema original, que la dama en la ilustración de Isidro Ferrer tiene una carta, ¿no? Y que en el momento del crimen, historia, ¿no? Hay una luna que deviene espada, una luna robada que deviene espada, ¿no? Y justamente ese momento, que no está dicho en el texto escrito, está dicho por la ilustración de una manera elocuente, en una doble página sin palabras, ¿no? Donde las palabras no se vuelven necesarias porque leemos la ilustración con toda su fuerza, ¿no? Bueno, esta versión ilustrada por Isidro Ferrer implica entonces otra posibilidad de lectura que en este caso, al igual que sucede con el texto que no voy a leer por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque me parece que se está expandiendo el tiempo. Bueno, ahí me preguntan por la colección de los libros del Zorro Rojo, que también incluye poesía Tónica Rubalcaba en alguno de estos comentarios, ¿no? Que también incluye poesía no escrita intencionalmente para niñas y niños, pero que puede ser compartida con ellos y acompañada y leída por grandes ilustradores, ¿no? Como el caso de Javier Zavala, por ejemplo, ilustrando un poema de Lorca, ¿no? Bernal Ballester, ilustrando un texto de Nicolás Guillén, ¿no? Unos textos de Nicolás Guillén, ¿no? Bueno, en estos casos, tanto en sábado como en nocturno, no es el humor, como decíamos antes, la característica principal, ¿no? Pero sí también aparece la cuestión de una resignificación, una mirada renovada acerca de los objetos, una mirada extrañada, ¿no? Y a diferencia de la colección Incluso los niños, donde tanto desde el título como desde ese comentario en la contratapa que yo había leído, hay una búsqueda de una conceptualización sobre la decisión de literatura no infantil. En este caso no, en la colección misma no hay ningún texto que detalle qué ideas sobre esta poesía ambivalente sustentarían las selecciones poéticas, ¿no? En la presentación de estos libros en una exposición del Centro Cultural de España en México, en el año 2013, se decía este texto. La colección de álbumes Había otra vez, dirigida por Alejandro García Gessner y producida por Taller de Comunicación Gráfica, reúne textos de grandes escritores contemporáneos y de conocidos artistas gráficos de Iberoamérica. El repertorio comprende historias que no han sido escritas deliberadamente para niños, pero que son capaces de interesar a los públicos por su naturaleza y por la propuesta gráfica con que dialogan. No hay ninguna explicitación sobre cuáles serían las características de naturaleza de los poemas elegidos, aunque sí está a la vista la diversidad y la libertad de los conceptos gráficos que caracterizan a esta obra, ¿no? En esta colección también participó Juan Gelman, ¿no? Con un relato, en este caso no un poema, ilustrado por Eleonora Arroyo, y también Pacheco tiene un libro que se llama El eco de los pájaros, que está ilustrado por Jesús Cisneros, ¿no?
Bueno, para ir concluyendo, más que definir a la poesía ambivalente por eso, por marcas estables, ¿no? Que sería otra manera de perimetrar una zona que justamente le estamos pensando como liberadora, ¿no? Prefiero destacar aquello a que parecen oponerse, ¿no? Gran parte de estas búsquedas editoriales, tanto en los ejemplos que yo di como en muchas otras propuestas de poesía no infantil, ¿no? Publicada en colecciones destinadas principalmente a este público. Quiero mencionar una de ellas que es Mágicas Naranjas, ¿no? Que dedica toda una de sus colecciones principales a las de a incluir a autores como bueno, Irene Gruse, Alicia Genovese, María Teresa Andrueto, bueno, y otros autores que no escribieron para niñas y niños. Acá tengo un caso, ¿no? de esa colección, que es La transmutación del oro, de Jorge Leónidas Escudero, ilustrado por Romina Pernigote, ¿no? También la colección Libros de Editorial Maravilla, dirigida por David Wapner. Justamente empezó con un libro de Juan Carlos Moisés, ¿no? Que no fue escrito originalmente para niñas y niños, y David Wapner decide elegir varios de esos poemas que lo habían conmovido en una antología hecha a dúo con el propio autor, ¿no? Ilustrada por Pablo Pisic. Justamente es muy interesante también la propuesta, la aclaración del propio director de la colección acerca de los destinatarios a quienes está dirigida toda la colección, ¿no? Cuando él utiliza personas, niñas y jóvenes, ¿no? Como destinatarios de los libros de esta colección, ¿no? Bueno, yo decía entonces que más que pensar características fijas o marcas estables, mejor pensar en aquello a lo que se opone, ¿no? Gran parte de esta poesía no escrita intencionalmente para niños, pero que sí se incluye en colecciones pensadas en un público amplio, es algo parecido a lo que planteaba Gombrowicz en un texto llamado Contra los Poetas, ¿no? Que lo escribió hace como más de 50 años, y se refería a lo que él llamaba poesía pura, sin distinción del público lector. Yo lo tenía por acá, una versión, pero los poetas lo pueden encontrar en internet también. Yo tengo tenía por ahí una versión que editó Mate, dirigida por Arturo Carrera, y con un prólogo muy interesante acerca de Contra los Poetas de Sergio Raimondi, ¿no? Lo tengo acá en este mar de libros que me rodea. Y lo que decía, un fragmento de lo que dice Gombrowicz en ese texto es el exceso lo que cansa en la poesía. Exceso de palabras poéticas, excesos de metáforas, exceso de nobleza, exceso de depuración y de condensación que asemejan los versos a un producto químico. También falsificación de la experiencia infantil, ¿no? Bueno, los chicos suelen darse cuenta cuando se los infantiliza, ¿no? de los temas, ¿no? Así que justamente contra esos excesos, ¿no? Denunciados por Gombrowicz en ese momento, me parece que es posible retomarlos al tratar de caracterizar a esta poesía que incluso los niños, incluso los grandes pueden leer, ¿no? El vaivén, me parece, entre lo conocido y lo desconocido, es como una apertura a probar con lo nuevo y lo no tan nuevo, ¿no? El poema nocturno de Alberti no es tan nuevo, pero refrescado de este modo, ¿no? Y por eso no existiría demasiada diferencia entre y cierta otra poesía infantil, la que se está
pensando y escribiendo y editando e ilustrando para público infantil, que valora a las lectoras tengan la edad que tengan, ¿no? Y los valora como receptores estéticos que se merecen gran poesía, ¿no? Entonces son fronteras que se vuelven elásticas, que difuminan, territorios en expansión, fronteras abiertas, ¿no? ¿No? Bueno, quiero terminar abriendo mundos con dos poemas del libro Conversación con el pez, de Juan Carlos Moisés, incluido en la colección Libros del Lagarto Obrero, de Editorial Maravilla. Uno se llama Doy algunos pasos. Doy algunos pasos en esta tierra que piso todos los días, me tiro boca abajo, la beso y me quedo así por un momento. He descubierto algo, pero todavía no sé muy bien. Y el último poema, el poema de despedida, es El querido. Según el último censo nacional, mi pueblito, el querido, el natal, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes 40 años atrás. Eso porque no contaron árboles, sueños, pajaritos, nubes, aguaceros, todo lo que respira y queda para siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias al Festival de Poesía en la Escuela, gracias a Alejandra Correa por esta invitación. Gracias a todos por acompañar esta tarde. Me gustó mucho dialogar, después los voy a leer, sé que hay varios comentarios por ahí. Y bueno, esta conversación continúa por otros medios, más allá de las fronteras. Bueno, un abrazo y hasta muy pronto.